¿Cuál llave? Allá de la bóveda. Hágale caso. Ábrela. El 15 de diciembre de 1980, el Banco del Estado de Chile, sucursal Chuquicamata, fue objeto de un audaz asalto. La opinión pública nunca supo quién fue el autor, pero extrañamente esa experiencia sirvió de ejemplo para que más tarde otros se atrevieran. El cuartel de la Central Nacional de Informaciones, CNI, de Calama, estaba dirigido por Gabriel Hernández y su segundo, Eduardo Villanueva. Curiosamente, haciendo uso de su poder, ambos se hicieron cargo de las investigaciones de aquel robo. El cajero Sergio Yáñez fue interrogado vejatoriamente por estos agentes. No sé, señor, estaba encapuchado, no lo pude ver. ¿Y por qué está tan nervioso entonces? Es que primera vez que me pasa esto. ¿Cuándo se maneja más plata en el banco? No sé, señor. Como que no sé. ¿Vos que no sos el encargado de la bóveda? Sí, pero es que nosotros... ¿Hasta qué hora trabajáis? Yo me retiro a las 6, señor. Cuidadito con andarle contando a alguien que te tuvimos acá interrogando, ¿escuchaste? Menos con tu mujer, ¿eh? Siempre me decía que si él no llegaba temprano al hogar, no me preocupara porque lo estaban interrogando. Porque eso era lo que se les había dado instrucciones a ellos por parte de CNI. Entiendo que ese banco maneja grandes remesas. Cada una supera el $1.000.000. Carlos Vargas, el jefe de la CNI de Arica, se interesó en la idea y, aprovechándose de su ascendencia, alentó a sus colegas para realizar un plan. Podríamos hacer un trabajito de eso. El agente del banco, Guillermo Martínez, siempre sintió la presión de los funcionarios de la CNI para conseguir préstamos. El propio Hernández servía como aval. Antes de su regreso a Arica, Carlos Vargas comprometió a Gabriel Hernández bajo juramento para guardar el secreto plan. El informante de la CNI, Francisco Díaz Mesa, fue incorporado a la operación robo. Él, junto a Eduardo Villanueva, buscaron un lugar en el desierto para realizar una cama de dinamita, donde dejarían sus rehenes del banco. 15 kilos de explosivos fueron colocados en ese paredón solitario, ubicado en el camino a Chibu Chibu. Desde luego, ellos pensaban en el agente Guillermo Martínez y en el cajero Sergio Yáñez. El 9 de marzo de 1981 llegó una importante remesa de dinero al Banco del Estado. Más de $1.200.000. El agente Guillermo Martínez estaba advertido que ese día la CNI realizaría allí un simulacro de robo, plan que debía mantener en secreto. A la hora señalada, los agentes de la CNI rodearon el banco. Pablo Casas fue el último en salir. En su interior solo quedaron Martínez y Yáñez. ¿Está todo listo ahí? Sí, señor Martínez, está todo bien. El cajero Sergio Yáñez ignoraba los planes de los agentes de seguridad. Solo se quedó más tarde para ordenar la remesa. Ahí está. Vamos, llenemos. ¿Qué pasa? No se preocupe. ¿Qué pasa? Vamos, llena las maletas. ¿No le dijo de qué se trata? Yáñez, ellos están probando la seguridad del banco. Esto es un simulacro. ¿Simulacro? ¿Qué? Un simulacro, apúrate, llénala. El funcionario Pablo Casas, quien pasó a comer al restaurante enfrente, reconoció a Hernández. Justo cuando los agentes cargaban el millonario botín, Pablo Casas se atrevió a mirar y se convirtió en el único testigo. Los inocentes funcionarios del Banco del Estado fueron llevados con la vista vendada hasta el sitio escogido, so pretexto de un secuestro que para la opinión pública había realizado un grupo mirista. Al llegar al lugar, una supuesta fotografía para la prensa, que más tarde sería dejada en el banco como testimonio de aquel secuestro,
fue el subterfugio que los agentes de la CNI usaron para tenerlos a su disposición. Póngalo ahí para sacarle una foto. Trae la linterna. Tranquilo, Ali. No va a pasar nada. Tranquilo. ¡Ya! Así, con total desprecio por el ser humano y por la vida, los agentes de seguridad dieron muerte a estos indefensos funcionarios del banco. Luego los enterraron en aquel socavón con dinamita y prendieron una mecha de 15 minutos de duración. Durante ese lapso, aprovecharon en la carretera de realizar la primera distribución del millonario botín. Antes que el verdadero arsenal con explosivos estallara, huyeron del desierto como si nada fuese a suceder. De Guillermo Martínez y Sergio Yáñez no dejaron rastro de su existencia. Esa misma noche, Eduardo Villanueva acompañó a Francisco Díaz Mesa a tomar el bus a la carretera. El mensajero llevaba una gran cantidad de dinero para el jefe de la CNI de Arica en su maletín. Desde luego, esta era solo la primera entrega. La señora Hortensia no puede conciliar el sueño. Sabe de las interrogaciones a su esposo, pero jamás se atrasó tanto. La familia de Gabriel Hernández estaba fuera de Calama, de modo que la gente llegó hasta su propia casa con más de $1 millón. Luego de asegurarse que no ha sido visto por nadie, se dispuso a esconder el dinero mientras se le ocurría una mejor idea.
A este hombre, el cerebro del plan, le asaltó una gran duda. ¿El cajero habría alcanzado a registrar el número de los billetes? Mientras Gabriel Hernández se embriaga en sus cavilaciones, Eduardo Villanueva también llega a su casa sin familia, con afanes de ocultar su millonario botín. Más de $100.000 en el interior de esta maleta tienen para este hombre la misión de borrar de su mente el crimen que acaba de cometer. Por supuesto, no existe en estos momentos ningún rasgo de arrepentimiento. Más bien, la única sensación de nerviosismo está relacionada con la gran cantidad de dinero que por primera vez tiene en su poder. Antes que reviente el alba, Villanueva es citado con urgencia a casa de Gabriel Hernández. Lo hice llamar porque es necesario hacer desaparecer esta maleta. Bien, don Gabriel. Anoche Díaz partió rumbo a Arica en el bus. Perfecto. Aquí va más de 1 millón. Después le paso más. No hay problema. Seguramente estos billetes están seriados, así es que no hay que gastar nada en estos días. ¿De acuerdo? Bien, don Gabriel. Nos vemos después en el cuartel. En todo caso, no hablaremos más del asunto. Bien, don Gabriel. Ante la inminente llegada de su familia, Hernández decide trasladar todo el dinero hasta su oficina. Para no despertar sospecha, rompe unos bidones de plástico, los que obviamente se convierten para él en originales y camufladas cajas de fondo. Estos son momentos de nerviosismo. Cualquier error podría echar por tierra el resultado de su funesta operación. Faltan pocas horas para que el cuartel entre en actividad, y de acuerdo a su estrategia debe retirarse a tiempo para no alentar rumores. En su mente alberga la idea de acudir al Banco del Estado cuando el robo se haga público. En definitiva, existe plena certeza que este asalto cabe en los márgenes de un crimen y robo perfecto. Solo basta otro poco de sangre fría y Gabriel Hernández y sus cómplices podrían considerarse millonarios. En un sector del camino a San Pedro de Atacama, exactamente en Tuina, Eduardo Villanueva encontró el sitio ideal para hacer desaparecer aquellas evidencias. Por favor, délo la pasadita. Por favor, délo la pasada, por favor. Venga, la banda, un poquito más atrás. Como era de suponer, muy temprano los empleados del banco se percataron del increíble desfalco. Rápidamente carabineros, investigaciones y autoridades de Chuquicamata se acercaron al sitio del suceso para cerciorarse en el propio lugar que aquello era realmente cierto. Más de $1.200.000 habían desaparecido de la bóveda, convirtiéndose en el robo más grande realizado a una entidad bancaria en nuestro país.
La ausencia del agente y el cajero, por cierto, le daba al caso ribetes de sensacionalismo. Sobre todo luego de comprobar que ambos no habían llegado a dormir a sus hogares. No había que ser tan ingenioso ni menos inteligente para concluir que tanto Guillermo Martínez como Sergio Yáñez eran los primeros sospechosos. Tipo 9:15, 9:20 de la mañana llegó el señor Hernández y me dijo que, ¿cómo se llama? Me retó prácticamente diciéndome que por segunda vez éramos asaltados en una oficina y de qué tipo, y que acaso nosotros teníamos algún antecedente o teníamos la serie de los billetes nuevos que habían en las maletas. Entonces, primero que nada, yo dije maleta, sabía yo, Martínez y el cajero, y billetes nuevos que habían adentro, eso no se podía saber si eran nuevos o viejos los billetes, si no, uno no lo había visto. Así que ahí ya no dudé en ningún instante que eran ellos. Y él mismo tenía la imprudencia, la desfachatez de preguntarle a ustedes. Claro, de llamarlo la atención. ¿Qué pasó por su mente en ese momento? No sé, miedo, no se puede relatar estar enfrentado a él porque fuimos incluso a la misma bóveda con él. Estuvimos como 2, 3, 5 minutos. Hace 3 años. 3 años. La estrategia policial indica que nada ni nadie es descartable en un puzzle delictivo. Pero lógicamente los primeros pasos siempre se dirigen a los familiares de quienes se enuncian como los implicados más obvios. Fue así como la policía civil indagó profundamente a las esposas de los 2 funcionarios bancarios. A la prensa ni a nadie le cabía la menor duda de que Martínez y Yáñez se habían fugado con el dinero. La primera señal de éxito del plan la obtuvo Carlos Vargas cuando recibió parte del botín. El oficio de agentes de seguridad le otorga a estos hombres un perfil diferente. Desde luego son más osados y atrevidos. Su nueva estrategia es cooperar con la policía de investigaciones, de modo de obtener beneficios de las primeras informaciones y saber con certeza cuál es la orientación de la búsqueda. Insertarse con propiedad en las pesquisas ciertamente le otorgó a Hernández y a Villanueva plena seguridad en que jamás se convertirían en sospechosos. No obstante, ninguno de estos criminales podía advertir que existía una investigación policial paralela realizada sigilosamente por el inspector Guillermo Mora y su equipo, quienes, por primera vez, se atreven a develar la verdadera historia. Hay una investigación abierta y toda la institución de Arica a Punta Arenas va detrás de los 2 personeros del banco. Pero hay una segunda investigación que es una investigación de inteligencia policial en la cual participo conjuntamente con el en ese entonces jefe de inteligencia de Antofagasta, el comisario Rigoberto Rojas, hoy en retiro, más otro subordinado de él, actualmente aún en servicio, el comisario Sergio Maldonado, y yo por mi parte trabajo con un solo detective que es Julio Rebolledo de Ulloa. Y nos dedicamos entonces a ver, sentados en una mesa, cómo podíamos comprobar el dato. No fue claro cuál era la estrategia y cuál era la táctica. Sin embargo, a poco de abandonar la reunión con los 4 funcionarios que acabo de mencionar, corriendo un cierto riesgo, hice algo que es muy poco técnico, pero que es bastante efectivo. Me dirigí a la compañía de teléfono de Calama y llamé por teléfono al CNI, solicitando hablar con Hernán, que es el nombre de batalla que tenía en ese momento Gabriel Hernández. Me contesta Gabriel Hernández. Tapo la bocina del teléfono con la corbata y le digo, va a tener que tener cuidado con su auto, don Hernán, porque está perdiendo mucha aceite por el cárter. Cuando usted estacionó ayer en el callejón de los adobes en Chuquicamata a las 8 de la noche, botó bastante aceite, amigo mío. Por lo que yo le agradecería que usted fuera a encontrarme en las puertas del estadio de Calama mañana a las 5 de la tarde. Y cuelgo. Hecho esto, yo abandono rápidamente la compañía de teléfono de Calama
y no le digo nada a mis compañeros de lo que acabo de hacer, excepto a uno de ellos que me tiene que acompañar obviamente por razones de seguridad. Nos vamos al día siguiente al estadio, a la hora que lo habíamos citado, y nuestro buen amigo Gabriel Hernández aparece en su automóvil, se baja, se pasea, y al no ver a nadie, nosotros estamos ocultos en ese momento detrás de unos pimientos grandes que recuerdo bien en ese momento, y nos marchamos, y él también. Vuelvo a llamar nuevamente por teléfono, y lo vuelvo a citar a una segunda entrevista, y concurre la segunda entrevista. Ahora, todo el mundo pensará que esto es un juego de niños, pero alguien que no es culpable no va a tener ni la más mínima intención de acudir a una cita de esta naturaleza. Mientras se corrobora el tipo de participación que les cabe a los agentes de la CNI, para la opinión pública Martínez y Yáñez son los culpables y huyen con el dinero. Como los rumores parecen tener fundamento, no caben dudas respecto de la participación de los agentes bancarios en el robo. Las esposas de ambos funcionarios son interrogadas con más frecuencia. La policía recibe la orden de observar todos sus movimientos y ellas no pueden abandonar la zona sin advertir antes a carabineros o a investigaciones. Si bien los colegas del banco guardan total silencio en torno al caso, ninguno de ellos otorga credibilidad absoluta a lo que se transunta a través de la prensa. Francisco Díaz Mesa tiene la misión de desorientar a la policía. Usando los carnets de las víctimas, se encarga de cruzar el Paso Quillagua, teniendo como objetivo constatar fielmente su salida de aquella región. De este modo, queda de manifiesto que los funcionarios del banco están supuestamente vivos. La señora Hortensia de Yáñez vive momentos de incertidumbre. Desde luego no tiene dudas respecto a la inocencia de su esposo y comienza a vivir en permanente espera. Hernández y Villanueva, procurando no dejar cabos sueltos, deciden ir a su casa para tener plena seguridad que el cajero no habló más de la cuenta. Sumida en canciones religiosas, esta mujer ahoga sus penas, recordando precisamente aquellos instantes en que ambos estaban juntos. Ante la sorpresiva visita, la señora Hortensia bajó el volumen de la radio, pero no desconectó el cassette. ¿La señora Hortensia? Sí, conmigo. Mire, necesitamos hablar con usted. ¿Sobre qué sería? ¿Quiénes son ustedes? Eso no importa, estamos investigando el asunto del banco. Pase, por favor. Adelante, pase. Siéntate. Asiéntate. ¿Has sabido algo de su esposo? No, nada. ¿Y usted supo que su esposo fue interrogado por el robo del diciembre? Sí, fue varias veces interrogado. ¿Y sabes sobre qué lo interrogaron? No, nunca comentó nada de eso. ¿Ni tampoco sabes si lo comentó con alguien? No, con nadie. ¿Qué fue eso?
Estaba grabando. El grado de paranoia que viven estos agentes de seguridad los hace vivir momentos tormentosos. No tiene nada de esta cuestión. De todas maneras, llévatelo. Y usted, cuidadito con andar hablando de nuestra visita, ¿eh? Mientras tanto, la prensa no tiene pudor en registrar en sus titulares el ingenio de los cajeros para eludir a la policía. Hernández está esperando un llamado de su cuñado Patricio Padilla, a quien pretende ayudar, ya que pasa por una desafortunada situación económica. Sí. Patricio, ¿qué tal? ¿Qué pasó que andabas perdido? Recién supe que me estabas llamando. Sí. ¿Es verdad que tiene apuro económico? Bueno, es que él no las tiene hoy en día. ¿Qué tal si yo te presto algún salvavidas? ¿Y cómo te lo pago? Ahí vemos. No te preocupes. La próxima semana te envío unos pasajes aéreos y te espero aquí en Calama. Correcto. Adiós. La confesión realizada por el funcionario Pablo Casas se mantiene en el más estricto secreto. Solo algunos detectives conocen la trascendencia de su testimonio, pero saben que cualquier delación podría entorpecer las investigaciones y, lo que es más, poner en peligro la vida del valioso testigo ocular. Bajo estas circunstancias, los policías toman todas las providencias del caso. Se le impide ir al cuartel de investigaciones y se tiene contacto permanente con él a través de diálogos indirectos. Pablo Casas tiene teléfonos claves para llamar en caso de cualquier emergencia. Para los agentes de seguridad involucrados en el caso, la situación está virtualmente controlada. Carlos Vargas viaja hasta Calama para recibir personalmente el dinero que le corresponde en la operación. Para que aquella visita no revele los verdaderos motivos, Hernández y Villanueva deciden realizar un asado de camaradería para festejar así la presencia del jefe de Arica en la zona. ¿Sí? Oiga, Hernández, ¿y cómo están las cosas por ahí? Hasta el momento está todo bien. Todos dicen que los banqueros salieron del país. Aunque dicen que lo han visto salir como por 3 fronteras distintas. En todo caso, hay que mantener la calma, ¿eh? No hay que cantar victoria todavía. El caso no está cerrado. Con Villanueva estamos saliendo frecuentemente en las pesquisas. Y hasta el momento nadie sospecha nada. Aunque hay un testigo que fue a declarar investigaciones. A ver, Hernández, ¿cómo es la cosa? Son solo rumores. Yo estuve todo el tiempo afuera y nunca vi a ningún conocido o alguien con cara de sospechoso. De haber sido así, lo habríamos sabido de inmediato. Aunque no cuesta nada apretar un poquito un tira medio desubicado. Cualquier sospecha, cualquier cosa que tenga algo de fundamento, hay que pararla de inmediato, ¿eh? ¿Estamos claros? Lo tendré al tanto. Mi única preocupación por ahora es no gastar demasiado. No tengo la seguridad de que los billetes estén seriados. Quiero creer en usted, Hernández, ¿eh? Se me está haciendo un poco tarde. ¿Por qué no me da el encarguito? Espérame que... Bueno, señor.
El millonario robo al Banco del Estado de Chile y la desaparición de los 2 agentes bancarios de la zona era sin duda un caso de permanente atención pública y que por supuesto movilizaba a toda la policía. ¿No toda la policía de investigaciones de Calama sabía lo que estaba pasando? Nadie. De Calama, ninguno. Porque era vital que no se supiera en nuestros detectives de Calama en ese momento que las diligencias que se estaban haciendo abiertamente eran absolutamente inútiles. Porque el punto, la dirección exacta del esfuerzo de búsqueda era otro. Esto otro era para cubrir los pasos fronterizos, buscar a Martínez y a Yáñez por cuanto lugar fuera posible. Lamentablemente el personal de Calama tuvo que hacerlo, pero no era posible decirles que estábamos en la pista del CNI. La estrategia policial ciertamente es muy acertada. En su primera fase, logró confundir definitivamente a los agentes de seguridad. A las pocas semanas, con la certeza de que el robo y la muerte de los 2 banqueros está lejos de involucrarlos ante la policía, Eduardo Villanueva pide licencia para viajar hasta Iquique y comprarse un vehículo. Los esfuerzos policiales comienzan a dar resultados. Una gran cantidad de billetes nuevos, cuyos números de serie posee la policía, se insertan abundantemente en toda la región. Son muchas las denuncias que se realizan en este sentido. La comunidad de alguna forma desea cooperar, y la manera más directa es precisamente esta: advirtiendo a la policía, apenas lleguen a sus manos, algunos billetes sin uso. Incluso muchos comerciantes poseen los números de series que se andan buscando. No vamos a llegar estos billetes, usted nos va a acompañar para que legalice el trámite correspondiente. ¿Listo? Bueno. No obstante todas las argucias de los agentes para dejar impune su crimen, el caso está por resolverse. Roberto Aroca, jefe policial de la zona, viaja a Santiago para comunicar personalmente al director de investigaciones, Fernando Paredes, el resultado de su trabajo. Mientras en Santiago se da crédito a la increíble orientación que tiene el caso, en Arica, un hecho casi anecdótico cierra el círculo de sospechosos y se rescatan pruebas fehacientes para comenzar con las primeras detenciones. Saniel, un hermano de Eduardo Villanueva, quien vive en Arica, fue demandado por su esposa, ya que no canceló oportunamente la pensión alimenticia. Casualmente, cuando fue detenido, llevaba una fuerte suma de dinero en su billetera. No, hay una pensión alimenticia que está cobrando tu señora y tú no la respondes. ¿Sabías de eso, no? Ya, tus pertenencias, ponlas sobre la mesa. Ahora vamos a conversar por el asunto que le vamos a tener que poner a disposición del tribunal para que puedas cancelar tu problema con tu señora. ¿Tienes plata como cancelar? No. ¿No tienes plata? No. ¿Y qué tienes acá? Billetera. ¿Y no tienes cómo darle plata a tu hijo, a tu esposa? Los billetes encontrados eran muchos y extrañamente nuevos, y por supuesto cautivaron la atención de la policía. Al comprobar rutinariamente que las series eran coincidentes con el dinero que fue robado en Arica, bastó saber su procedencia para unir una pieza clave en el puzzle. Vas a tener que acompañarme hasta su domicilio. Si bien se descubrió la directa responsabilidad de Eduardo Villanueva, la policía conoció a través de esa denuncia la participación de un civil, Francisco Díaz Mesa, a quien por cierto era más prudente detener primero. ¿Qué pasa? ¡Eugenia!
Lógicamente, Francisco Díaz Mesa no tuvo coartadas y en pocas horas fue entregando indicios de su participación y compromiso con Hernández y Villanueva. La policía se movilizó raudamente luego que fue localizado en la zona portuaria de Arica mientras visitaba a sus familiares. No demoró en llegar un equipo de investigaciones al lugar. En pocos segundos se planificó una estrategia para arrestarlo, desde luego teniendo en cuenta que lo más probable es que estuviera armado. ¡Avísalo del mar! ¡Avísalo del mar! Necesito hablar con el encargado. ¿Soy yo? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Entiendo que se ha cometido un error. ¿Qué tipo de error? Ustedes detuvieron a Eduardo Villanueva. ¿Eso es correcto? ¿Está en un calabozo? Bueno, necesito que me lo dejen salir. Creo que no puede ser. Perdón, parece que usted no me escuchó bien. Necesito que lo pongan en libertad en este momento. Que no me entendió bien es usted, señor. No es posible ponerlo en libertad y va a ser puesto a disposición del tribunal correspondiente. Bien. Creo que usted va a tener problemas, ¿eh? ¿Me entiende? ¿Me está amenazando? Va a tener problemas. Hernández, ¿dónde estaba, hombre? He tratado de ubicarlo todo el día. Ante la negativa de investigaciones de entregar a Eduardo Villanueva, el jefe de la CNI de Arica entiende que la situación está difícil. Realiza una urgente llamada a Gabriel Hernández para ponerlo en alerta. Estos hombres han estado acostumbrados a utilizar su poder como escudo en todas sus acciones, pero esta vez ambos comienzan a sospechar que sus pasos están siendo seguidos. Tanto Vargas como Hernández poseen aún millonarias sumas de dinero en su poder. Sus acciones inmediatas precisamente apuntan a cautelar su botín. La detención de Hernández parece inminente. ¿Tiene la camioneta afuera? Intranquilo con los acontecimientos, llama a su hermano Gerardo para entregar el resto del dinero. Este es un asunto de vida o muerte. Quiero que lleves estos bidones a la parcela en Arica y los arrojes al pozo. Oye, pero ¿y qué se trata esto? No quiero preguntas. Tú haz lo que yo te digo y cuando hayas cumplido con la misión, me avisas por teléfono. Nadie tiene que saber nada. Nadie. ¿Entendido? Ok. El jefe de la CNI de la zona norte, Miguel Campos, se entera de la situación. Como Hernández se resiste a confesar a la policía, decide ir personalmente con intenciones de arrestarlo. En pocos minutos, y ante la certeza que Hernández está comprometido en el robo, Miguel Campos prefiere detenerlo y entregárselo él a la policía. De este modo, Villanueva, Hernández y Díaz fueron puestos a disposición de la justicia. Todos declararon su real participación en el robo al banco.
La desaparición de los funcionarios bancarios, Martínez y Yáñez, también se la adjudican. Carabineros, un juez competente, la Policía de Investigaciones, acuden con los reos al sitio del suceso. Solo quedan inequívocas huellas en el lugar, que el tiempo se encargó de borrar. Aún así, logran dar con el paradero. Claro está que la caravana sabía que se encontraría aquí con los cadáveres, pero ignoraban qué había sucedido realmente. Habían pasado algunos meses de aquella masacre. Estos individuos lo tenían olvidado. No podía ser de otra manera. Era parte de su trabajo habitual, por lo tanto no había de qué sorprenderse. Sin embargo, los nuevos testigos de aquel suceso estaban abismados. No podían dar crédito a lo que sus ojos veían. Yo era jefe de la brigada de homicidio en ese momento en Antofagasta. Había estado en la brigada de homicidio aquí en Santiago, por lo tanto mi trabajo era la muerte. Y percibo el olor. Para mí un olor muy fuerte, un olor a muerte. Me agacho al suelo y yo veo los trozos diseminados en el camino. Y le digo a Juan Barrera: Juan, estos son los restos. Y Juan Barrera en ese tiempo me dice: no, me estás equivocado. Juan, le digo, si esto es carne humana, Juan, estos trocitos que están aquí son carne humana, Juan. Yo recuerdo haberme puesto a correr hacia adelante en una gran extensión de terreno buscando trozos de carne. Le digo: Juan, los dinamitaron, Juan, los volaron estos huevones. No puede ser, me dicen. Juan, aquí está. Yo me doy vuelta y Villanueva se quiebra en ese momento y se pone a llorar. Habíamos encontrado lo que quedaba, lo poco y nada que quedaba de ellos. Nos devolvimos a Calama y para mí es un momento muy difícil, muy emocionante, yo lo tengo permanentemente previsto. Me he despertado muchas veces con la visión. Es algo muy difícil de olvidar. El vuelco inesperado que tuvo esta historia no pudo menos que sorprender nuevamente a la prensa y a la opinión pública. Los restos de cuerpos humanos que quedaron diseminados en el desierto fueron llevados hasta el laboratorio de huellografía en investigaciones. Aquí se pudo constatar que efectivamente pertenecían a Guillermo Martínez y a Sergio Yáñez. Análisis médicos comprobaron también que ambos funcionarios aún se encontraban con vida al momento de la explosión. Una vez que se determinó la figura delictiva, se dio paso al encuentro con la millonaria suma que ellos habían robado. En Arica se recuperaron los bidones que ocultó Hernández, en tanto que Villanueva declaró que su parte la tenía oculta en el patio de su casa. Hasta aquí llegó la policía. El hallazgo tuvo éxito y producto de esta diligencia se lograron recuperar 6,5 millones de pesos, $150,000 de la época. Definitivamente fueron arrestados por el caso Villanueva, Hernández, Díaz y 2 encubridores, Saniel Villanueva, su hermano, y un funcionario de la Central Nacional de Informaciones de Arica, Juan Carlos Arenas. Entretanto, la policía está tras el paradero de Carlos Vargas. Un llamado anónimo realizado al diario La Estrella de Arica
dio cuenta de un auto abandonado en el desierto con un chofer muerto en su interior. Extrañamente se habría suicidado. Recibió el impacto en la sien izquierda y en dirección hacia abajo. Era zurdo y tenía el revólver en su mano derecha. Aquí se comprueba la verdadera identidad de Carlos Vargas, porque se trata de Juan del Mas, estratega de inteligencia. El testimonio que dimos nosotros, vimos el cuerpo, vimos todo lo que queda en un caso así. Es un hombre que se mata en un vehículo cerrado, se supone que hay gran cantidad de sangre, masa encefálica, etc. Estaba todo muy prolijamente limpio, no había absolutamente ninguna huella de una explosión craneana, como pudo haber sido. Entonces eso no mereció en realidad duda. Pero finalmente se determinó que había sido un suicidio. ¿Dudas que haya sido un suicidio? Yo personalmente dudo. La muerte de Juan del Mas creó una duda aún no resuelta. Con él desaparecieron los 16 millones restantes, más de $400.000. En tanto, la viuda de Sergio Yáñez se encontraba en Quillota cuando fue notificada. Se trasladó a Calama para reconocer de alguna manera a su esposo. El sueño hubiese sido de que no hubiese muerto, ¿no? Que en vez de haber encontrado trozos, hubiese sido su cuerpo. Tal vez habría sido una conformidad, pero el hecho de ver el cuerpo destrozado es algo que no se acepta. Los 5 detenidos por el caso Calama viven aislados del resto de la población penal. La forma en que ellos actuaron fue conocida prácticamente por todo el país, y desde luego se temía que en el recinto carcelario más de alguno atentara contra su vida. Gabriel Hernández no pierde su postura ni su entereza, y avalando su especial perfil psicológico se comporta como si fuera aún el jefe de la CNI. En los primeros días, el hermano de Villanueva y el cómplice de Del Mas, Juan Carlos Arenas, fueron apartados de los principales responsables, Díaz, Villanueva y Hernández. El 7 de enero de 1982, el juez, Manuel Zañartu, los condena en primera instancia a perpetuidad, en tanto que a los encubridores a 5 años y 1 día. Gabriel Hernández asume la cárcel con particular estoicismo, aunque en sus noches de soledad se dedica a escribir a sus familiares, reflejando todas sus contradicciones afectivas. Su dolor de ninguna manera lo refleja ante sus propios subordinados. La cárcel de Calama se transforma en un lugar inaccesible para la prensa. Eduardo Villanueva y Gabriel Hernández viven profundos cambios de carácter. De pronto toma con liviandad su encierro, como si una orden superior los fuera a dejar más tarde en libertad. En cambio, Francisco Díaz Meza no soporta el cautiverio. Muchas veces tuvo arranques de locura. Gabriel Hernández se prohibió a sí mismo las visitas. Solo sus familiares más directos, previa consulta, podían entrevistarse con él. Lo propio aconteció con Eduardo Villanueva, quien se cobijó en sus egoístas pensamientos y difícilmente hablaba con sus compañeros.
Él siempre fue una persona que se preparaba para día a día no decaer delante de su grupo y delante de sus familiares en las visitas. Siempre las visitas se las anunciaban y él se preparaba para ello, para la sonrisa. Era un tipo conversador, bueno para la talla, para el chiste. Y después de cada visita, él pedía hablar conmigo y ahí no era el Gabriel Hernández que demostraba delante del grupo, sino que era él, la persona de él. ¿Ya? Y muchas veces lloraba, contaba su dolor interno por su situación y no poder estar al lado de sus hijos, de su mujer. Con la notificación de la sentencia, los reos condenados a muerte. La sentencia en segunda instancia condenó a muerte a los 3 inculpados. La noticia realmente impactó a Hernández, quien en este momento recién pareció asumir la gravedad de su terrible crimen. Fue la hora de la verdad para estos hombres, que vieron así diluirse su gran cuota de poder. Las reacciones de los condenados impactaron a la prensa. Todos se sentían con autoridad para opinar sobre su destino. La situación cambió drásticamente para estos agentes de seguridad. Tanto Villanueva como Hernández aceptaron la presencia de sacerdotes en sus celdas. Los días pasan raudamente y la esperanza de ser indultados por el gobierno parecen distanciarse cada vez más. Ante la apatía de las autoridades de la época en torno a sus vidas, estos 2 hombres por primera vez exponen sus almas al afecto religioso y quieren conocer a Dios. El 30 de septiembre de 1982, la tercera sala de la Corte Suprema confirma la pena de muerte para ambos y rebaja a condena perpetua la de Francisco Díaz Meza. Me llamó la atención en Gabriel su manera de ser. Un hombre con mucha llegada, me pareció muy capaz, muy inteligente. Él llenaba todos los espacios donde él estaba, él movía la conversación. Y por lo tanto planteó derechamente, qué bueno que vino, necesitamos la presencia del sacerdote, yo quiero acercarme a Dios, yo quiero escuchar su palabra, yo estoy arrepentido de lo que he hecho. A partir de este momento, Francisco Díaz Meza
produjo el tiro de gracia y la bala atravesó el cráneo de Villanueva, rebotó en un muro y se vino, pasó por sobre la cabeza de algunos fusileros que estaban ahí, por si había que reemplazar a algunos de los que tenían que disparar. Pasó por sobre la cabeza de unos médicos también y finalmente quebró unos vidrios que estaban en ese sector. O sea, lo que significa que el tiro de gracia pudo haberse convertido en la muerte para otras personas en el doble fusilamiento de Calama. La cárcel de Calama cerró sus puertas, luego que todos los asistentes asumieron que el espectáculo había llegado a su fin. Pero los rumores que aseguraban que el fusilamiento fue una farsa y que Hernández y Villanueva no habían muerto, inundaron el país. Se comentó que habían sido vistos en el extranjero. El obispo de la zona y la ex ministra de Justicia develan el verdadero misterio. La imagen de la cúpula de la Catedral de Calama, que se veía desde el patio de la cárcel al amanecer. La imagen de cuando me acerqué al patíbulo, ya habían sacado a Gabriel, y vi, por ejemplo, la sangre incrustada en la madera. La imagen de ver a los dos tendidos en el suelo mientras la persona encargada de identificación retomaba las huellas digitales. La imagen de un funcionario que se desmayó en ese instante. La realidad es que ese rumor yo creo que surge de una confusión tremenda. Surge, en primer lugar, de un hecho diferente. El año 1978, siendo ya ministro de Justicia, me corresponde, ejerciendo facultades que tiene el ministro de Justicia y el presidente de la Corte Suprema, visitar un recinto de detención político, Tres Álamos, porque había detenidas unas personas que habían alegado tortura. Y me constituyo en el lugar a ver si es efectivo. Y me atiende el médico del lugar, y me muestra las que ellos indican que son señas de tortura, y me explica que son señas, heridas que se han producido por estar amarrados a una silla, con los cordeles, con los cordones. Y en realidad yo no vi mayores huellas, lo digo con la misma honestidad que me ha caracterizado siempre, en ese caso. Y este médico me da muchas explicaciones médicas de que no ha habido tortura y las huellas externas así parecen corroborar. Pasa poco tiempo, tengo que viajar a un país extranjero, el embajador de ese país me da una recepción con motivo de este viaje a un congreso de ministros de justicia y me encuentro con el médico que me había atendido en ese recinto. Y le digo, doctor, ¿usted qué hace aquí? Y el médico me dice, yo no soy doctor. Yo soy fulano de tal, de los servicios de seguridad. Él me había engañado. Y eso es lo que yo cuento en una entrevista. Yo lo cuento en una entrevista y me da la sensación de que esa información, que yo la cuento muchos años después, la trasladan y no recuerdan con quién fue que yo me encontré. Entonces se lo atribuyen este encuentro a los ajusticiados de Calama. Llegamos a Arica, lugar donde se encuentra detenido Francisco Díaz Meza, aquel cómplice que a última hora fue condenado a perpetuidad y se salvó de los fusileros. Se negó rotundamente a dar la cara. A pesar de los años de encierro, ante la pregunta si estaba arrepentido, bajó la mirada y se fue a su celda. Durante meses le hicimos la guardia para enfocarlo y lo encontramos nada menos que en la calle. Véanlo. Este es él. Y esta es la imagen exclusiva que sin duda nos hará reflexionar. Estamos en Quillota. Este es el hogar de la viuda de Sergio Yáñez. Ella trabaja en el Banco del Estado de Chile como cajera. Su caso fue connotado por la Corporación de Reparación, Verdad y Reconciliación como una víctima de atentado a los derechos humanos. Su hijo Sergio tiene hoy 17 años y la ausencia de su padre es el mayor estigma de su vida. Quise muchas veces, comentaba con mi madre
que yo quería ir, quería ver dónde estaba, quería estar seguro de que estaba muerto, porque no estaba muy seguro. Quería saber dónde estaba, qué es lo que había ahí. Hasta que hace 2 años atrás, el Banco del Estado nos invitó para el aniversario de él, cumplía 10 años. Y vi todo tal cual era. Conocí el banco en que trabajaba. También pude ver por dónde estaban las casas donde vivíamos, que en estos momentos ya no están esas casas. ¿Y te encontraste con tu padre en algún instante, Sergio? Sí, muchas veces. Primero lo encontré cuando estaba en el banco de Chuquicamata y me contaron, yo quise saber todo al tiro que dónde estaban los muebles, empecé a preguntar. Y sentí en ese momento que no estaba solo, que había alguien más dentro de mí que me estaba enseñando eso. También la segunda vez que estuve con él fue cuando llegó el día de la ceremonia y descubriendo la placa sentí que alguien me abrazaba, pero no había nadie. El caso Calama, para muchos el crimen del siglo, se eyecta hoy como una verdadera bofetada a quienes creen en la vida y en el respeto por los seres humanos. Estar sumidos en la atmósfera del auténtico paredón del desierto, ahora transformado en culto a los inocentes, ciertamente nos conmueve, pero por sobre todo nos obliga a pensar, a reflexionar y a tratar de entender qué hicimos o qué dejamos de hacer para que esto sucediera en nuestro país. Guillermo Martínez, Sergio Yáñez, vuestras muertes no han sido en vano, pero no para cobrar venganza, sino para alentar en nuestro espíritu la grandeza del perdón y asegurarnos que esto jamás volverá a repetirse.